En nuestra entrega anterior culminamos con el análisis de la triada sefirótica del árbol de la vida correspondiente a Olam HaYetzirah, o al universo de la formación. En esta entrega no solo continuaremos subiendo por los senderos del árbol hasta llegar a una de las sefirot más importantes, sino que también pasaremos de plano dentro del orden cosmogónico e ingresaremos a Olam HaBriah, o al universo de la creación, que es el universo que intermedia entre Atzilut y Yetzirah. En los universos inferiores existe la dualidad porque existe el espacio-tiempo. Sin embargo, a través del estudio del árbol de la vida es posible visualizar esos desequilibrios del alma para así, digamos, unir las antípodas o nivelar los opuestos, al menos a un grado que al sujeto le permita alcanzar aquello que para los cabalistas es la piedra angular del yo interior y de la conciencia, que es lo que en hebreo se denomina Natach Ruach o paz interior. La mística es un trabajo espiritual que se trabaja desde Malhut para ascender por el árbol de la vida, y llegar hasta Tiferet es ya una gran tarea y un gran resultado en nuestra elevación. La paz interior nos hace invulnerables al mal porque en realidad nos permite reconocer que en el mundo de la dualidad no existe mal sin bien ni bien sin mal, que toda maldad siempre encierra un grado de bondad y viceversa. El tener conciencia de esta realidad nos permite estabilizar el equilibrio interno del yo fuera de los condicionamientos del ego y disfrutar de una autoestima saludable que es el pilar fundamental de la salud mental y la interacción en el mundo de la materia. Netzach es la dimensión, digamos, en donde se forja el equilibrio entre los mundos superiores y los mundos inferiores, y es la dimensión que integra y oxigena todo el árbol de la vida. El relato del Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17, del momento en que Jesús de Nazaret se dirige al río Jordán para ser bautizado por Juan, es una explicación simbólica de cómo el alma asciende hacia una conciencia superior. El relato dice que, inmediatamente al salir del agua, los cielos se abrieron, se escuchó la voz de aprobación de Dios desde los cielos, y como broche se vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma. Este relato es en realidad un código cabalístico que describe la transfiguración esotérica de la Santísima Trinidad, el triángulo supremo del universo, o el trivium, que en latín quiere decir lugar donde convergen tres caminos. Sin embargo, este concepto no debe ser entendido como un Dios externo que en realidad está consubstanciado en tres personas al mismo tiempo, o aquello que en la teología clásica se denomina un Dios trino y uno, sino que más bien es una descripción de la capacidad y del potencial de elevación del alma humana hacia los universos superiores y de cómo estas energías cósmicas, por correspondencia, repercuten en los mundos inferiores. El Trivium o la Santísima Trinidad es un concepto esotérico muy anterior al cristianismo, que proviene de los místicos de la antigua Grecia, quienes, mediante un sistema dinámico, explicaron cuál es la forma secuencial de incorporar el correcto aprendizaje. Un sistema que consta de tres secciones: conocimiento, entendimiento y sabiduría, y que en el árbol de la vida representan a la Sefirot Binah, Da'at y Jochma. Los cielos se abrieron. Significa que Keter es fuente de luz por donde ingresa la emanación del Ein Sof o del infinito. La voz desde los cielos en donde el Padre aprueba al Hijo representa la alineación del mundo del pensamiento, el Padre, con el mundo de la acción, el Hijo, o sea que no existe discordancia entre lo que se piensa y lo que se hace. Y el Espíritu Santo, representado por la paloma blanca, también es un código a desencriptar. En la tradición cabalística, la paloma blanca no solo simboliza la flexibilidad y la capacidad de adaptación a los desafíos y los cambios, sino, por encima de todo, es un símbolo de paz,
una paz interior que le confiere al alma una profunda armonía y serenidad. Por eso el Espíritu Santo, o el Ruach HaKodesh, representa al mundo emocional o a la fuerza activa que moviliza al alma en la búsqueda de la continua ascensión y evolución. El bautismo de Jesús representa el camino de Netzach a Tiferet, o sea, la capacidad del ser humano de ascender espiritualmente en su nivel de conciencia. Por eso fue allí cuando Jesús sintió la epifanía de saber quién era, de cuál era su misión en esta vida. Por eso es que a partir de ahí comenzó su predicación pública, cuyo mensaje central era: el reino de los cielos se ha acercado, y más aún, el reino de los cielos está dentro de cada uno de ustedes. Ya el gran cabalista Moisés Cordovero dijo que Tiferet es el Keter del mundo inferior, y otros maestros lo llaman el Keter caído, porque de ese yo tiferético es posible vislumbrar el yo cósmico. Por eso significa la belleza de unir Keter con Malhut, el corazón que une el cielo con la tierra, con la capacidad de siempre polarizar todo lo negativo en positivo. Y por eso también en la anatomía humana representa al corazón, porque así como el corazón oxigena y da vida a todo el cuerpo, Tiferet es la sefirá con más electromagnetismo de todo el árbol de la vida, y como corazón de las dimensiones inferiores, salvo con Malhut, sus senderos están conectados al de todas las restantes sefirot. Tiferet da y recibe de manera proporcional, como los latidos del corazón. Por eso es el centro de la autoestima. Por tal motivo, en la dimensión del alma humana, Tiferet puede adolecer de desequilibrios como cualquiera de las otras dimensiones. El humano está desequilibrado en Tiferet cuando oscila en las polaridades, por ejemplo, del narcisismo, que es una valoración excesiva de la propia valía, y por otro lado, en la exclusión de la sociedad, tal como pueden hacer los ermitaños o un solitario, conductas que pueden llevar al sujeto a la alienación y a trastornos mentales como por ejemplo la depresión. Por eso el arquetipo de esta dimensión es el patriarca Jacob, quien si bien representa el sendero medio de la verdad que armoniza los extremos, cuando Jacob se creyó el relato mentiroso de sus hijos, que su otro hijo José había sido muerto y desgarrado por las bestias, entró en una profunda depresión que lo llevó no solo al aislamiento, sino también a perder su capacidad mediúnica o de profetizar, quedando ciego del mundo espiritual. Justamente en la historia de José y del reencuentro con sus hermanos, junto a la interacción con Jacob ya envejecido, es una tierna y conmovedora enseñanza de cómo la dimensión de Tiferet tiene el don de polarizar lo malo, de convertir lo malo en bueno, sin importar lo grave que haya sido algún asunto, y que siempre es importante, como dijo Yeshua de Nazaret, orar por aquellos que nos persiguen y dejar siempre nuestro dolor, nuestras angustias y nuestro sufrimiento en manos del Creador. El gran cabalista Abraham Abulafia, en su libro La luz del intelecto, escribió que la sangre es la primera realidad del hombre, dando a entender ya en el siglo XI lo que la ciencia médica confirmó siglos después, que aquello que primero surge después de la fecundación es la sangre, o sea que en Tiferet reside la energía Nefesh. Y otro detalle no menor que también la ciencia descubrió no hace tiempo atrás es que el corazón tiene 60.000 células neuronales, lo cual permite afirmar con bastante certeza que el corazón tiene un pensamiento propio. Cada emoción que es emanada de nuestro yo tiferético o del corazón genera de forma gradual una carga magnética envolvente. Esta carga, en combinación con la señal eléctrica que emite el cerebro a través de la glándula pineal, que funciona, digamos, a modo de señal de Wi-Fi, produce alrededor de nuestro cuerpo un campo electromagnético de forma toroidal, como un toroide que interactúa con el vacío cuántico inteligente del universo,
atrayendo a nuestra vida eventos y situaciones que estén en correspondencia con la alineación de nuestra mente y nuestras emociones. Por eso hay que tener mucho cuidado con los pensamientos, porque estos generan emociones, y las emociones generan acciones que atraen indefectiblemente a nosotros exactamente aquello que reflejamos, seamos conscientes de ello o no. Porque según la Cábala somos nosotros mismos los creadores de nuestra propia realidad. Y es gracias a la energía Tiferet que podemos entender que no somos lo que los otros piensan de nosotros, sino que podemos ser amos de nuestra propia vida en completo equilibrio y paz interior.